Hola amigos, bendiciones, estamos de regreso y en esta ocasión deseo yo con todo mi corazón compartir con ustedes una palabra que ha sido de bendición para mi vida. Y estando yo leyendo el libro de Isaías en el capítulo 29, en el versículo 13, me encontré con un mensaje que Dios tenía para mi vida. La palabra de Isaías dice así, Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muy bien, vamos a tratar de discernir la forma en la que el Señor me ministró y la forma en la que Dios te va a ministrar a ti a través de ir paso por paso. Bueno, a este sermón yo le puse el peligro de conocer solamente a Dios textualmente. El peligro de conocer a Dios solamente textualmente. ¿Y por qué agarré ese título para mi sermón? Bueno, la razón por la cual lo agarré fue por lo que acabamos de leer en Isaías. Realmente el Señor les estaba reclamando al pueblo de Israel que no había una relación personal con ellos, que no había un compromiso personal con ellos, que todo lo que ellos sabían de Él era porque les había sido instruido por otras generaciones, que realmente no lo conocían a Él como Él deseaba ser conocido en aquel tiempo. Podríamos en la iglesia estar pasando el mismo problema, y lo digo por mi vida personal. Soy una persona que constantemente me paso dejando las cosas para después. Constantemente, como decimos por ahí la palabra correcta, me encuentro procrastinando. Y creo que es una de las tendencias que tenemos nosotros los hispanos. Somos gente que constantemente estamos teniendo esa mal hábito de dejar las cosas todo para después. Esa fue la forma en la cual el Señor quiere venir y transformar ese mal hábito que ha adquirido, y mucho más con referencia a la relación que debo de tener con Él. El por qué le puse a este título de esta forma: el peligro de conocer a Dios textualmente. Tratando de descifrar qué es lo que Dios me estaba diciendo, quiero dar el peligro número uno. El peligro número uno, quiero contarles a ustedes una anécdota de mi vida cuando por primera vez leí mi primer libro. Mi primer libro que yo leí fue como a los 12 años más o menos, en la secundaria, y ese libro se llamaba Viaje alrededor del mundo en 80 días, si mal no recuerdo, y su protagonista era Cantinflas. ¿Podría mi mente o tu mente estar confundiendo a Dios solamente como el protagonista del libro, como el protagonista de la Biblia? ¿Podría tu mente darle quizás el mismo valor que le das a un libro secular, que el valor que le quieres dar a la Biblia? En ninguna manera permitamos que nuestra mente nos confunda de esa forma. Entiendo que en México tenemos buenas televisoras, y estas televisoras hacen buenas comedias, y supongo que por eso México constantemente está tan distraído. Y ese producto que nos distrae a nosotros bastante, que son las comedias mexicanas, lo estamos exportando hacia otros países alrededor del mundo. Me quedé maravillado el saber en cuántas lenguas se traducen nuestras comedias mexicanas. ¿Podríamos nosotros como hispanos, como latinos, como mexicanos, tener la tendencia y correr el peligro de confundir a Dios solamente como el protagonista de una comedia? Generalmente nosotros en México somos gente que nos apasiona cuando estamos viendo una
comedia. Conozco gente que aún se llegan a enamorar de los protagonistas de la comedia. Conozco gente que aún tienen la capacidad de almacenar sentimientos negativos en contra de los antagonistas de las comedias, de los tradicionales villanos de las comedias. Quizás no nos conozcamos profundamente cómo somos o cómo está estructurado nuestro corazón y nuestras emociones. Pero el peligro número 2, yo podría creer que podríamos estar cometiendo el error de solamente conocer a Dios como un protagonista de una comedia. Hace algunos años, cuando yo llegué a este país, aquí en los Estados Unidos, aquí en Dallas, había una televisora que se llamaba Galavisión, y ellos tenían un comercial cuando anunciaban sus comedias que decían: después de todo, la vida es una comedia. Hace 30 años de eso y todavía lo sigo recordando. Y podría, si no conociera yo la verdad de la palabra, podría tomarlo como una verdad de mi vida. Para muchos de nosotros es una verdad que la vida es una comedia y que Dios solamente es el protagonista de otra comedia. Este es el riesgo que quizás el Señor me está manifestando en mi vida personal. Número 1, peligro número 1 de conocer a Dios solamente textualmente. El peligro de pensar que solamente es el protagonista de un libro. Peligro número 2, el problema de pensar que Dios solamente es un comediante, que es el protagonista de una comedia. No es esa la forma en la cual nuestro Dios quiere ser conocido. El tercer peligro quizás no sea para nuestra cultura, pero sí aquí en los Estados Unidos podría yo decirles que está pasando bastante en los últimos tiempos, especialmente en todas aquellas personas que visitan universidades para educarse, para poder servir al Señor. Hay una enorme confusión en los estudiantes de universidad cuando se ponen a estudiar el carácter de Dios, donde ellos han llegado al punto donde no saben si Dios es el que se manifiesta en el Antiguo Testamento exterminando pueblos, o es Jesús en el Nuevo Testamento en la manera en la cómo se manifiesta con ese amor, con esa compasión, con esa bondad, con ese entusiasmo para sanar, con esa búsqueda de la humanidad. Esto ha generado mucha confusión en los jóvenes, en los estudiantes de nuestros días. Después de todo, si recordamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9, la palabra del Señor lee así, hablando a Jesús en aquella ocasión, le dice a su discípulo Felipe, dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? En aquella ocasión Felipe tenía la necesidad de que Jesús le mostrara, le enseñara cómo era el Padre. Quizás que se lo descifrara, que lo contara, que lo caracterizara. Jesús se limitó a decirle, estoy en el proceso de revelar cómo es el Padre. Una cosa que no han entendido los estudiantes contemporáneos, entiendo su buen deseo que tienen de prepararse para un mejor ministerio, para un mejor servicio a nuestro Dios. Pero una cosa que no han entendido es el carácter de Jesús no ha sido manifiesto totalmente en su primera venida. Teológicamente, el carácter de Jesús va a ser complementado en su segunda venida. Decían muchos pastores en los tiempos en los cuales yo me empecé a iniciar en el cristianismo, decían, el hecho de que nuestro Dios en su primera venida, el hecho de que Jesús en su primera venida haya venido y haya usado pañales y haya dormido en un pesebre y haya nacido en un establo, no quiere decir que su segunda venida va a ser de la misma forma. Lea Mateo capítulo 24, lea Mateo capítulo 25, donde cambia totalmente el carácter de nuestro Mesías. Evítese la confusión porque ahora
tenemos un Dios basado en el amor. Y ese Dios que se basa en el amor nos está totalmente confundiendo. Yo pienso que no tienes una relación con Él. Yo pienso que no digo que Dios no es amor. Dios es amor. Lo que quiero decir es que también Dios es verdad. Yo creo que cuando tratamos solamente de fundar nuestra vida en un atributo que Dios tiene, no conocemos a Dios realmente. Porque Dios no se forma solamente de un atributo divino que Él tenga, sino son varios. Es más, podemos decir que Dios es infinito. Nunca quizás alcancemos a conocerlo totalmente a Él. El problema de conocer solamente a Dios textualmente. Eso es lo que yo quiero compartir contigo en la forma en la que Dios ha trabajado en mi vida, en la que Dios me ha llamado la atención y me ha dicho, es tiempo, actívate, muévete. No solamente me conozcas porque otros te han ministrado el temor hacia mí. No solamente quiero que me conozcas porque escuchas buenas predicaciones en el internet o en las redes sociales. No quiero que solo me conozcas porque escuchas buenos mensajes en la iglesia. No quiero que solo me conozcas los días que asistes a la iglesia. Quiero que me conozcas en tu vida en una manera activa. Después de todo, cuando hablamos del Espíritu de Dios y nos vamos al griego, la revelación que nos da la palabra juntamente con la Biblia, la palabra en griego juntamente con la Biblia nos dice que es dínamos, activo, movimiento. Una persona que está en movimiento es una persona que tiene la habilidad de conocer mejor a nuestro Dios en cada momento de su vida, en cada reto que Él da, en cada paso que Él toma, en cada decisión que Él hace. Y ese es el Dios que quiere ser conocido por nosotros. Recientemente le hice una pregunta a la iglesia y les dije, ¿es Dios el protagonista de la Biblia o somos nosotros? Y le dije a la iglesia, porque si usted me dice que Dios es el protagonista de la Biblia, ¿por qué su nombre no aparece en 2 libros? Ya sabes a qué me estoy refiriendo. Libro de Esther, libro de Cantares. Pero si usted me dice que quizás seamos nosotros, yo te puedo decir que quizás estemos cometiendo el error de faltarle el respeto a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Pero para tratar de mediar esta pregunta con ellos, yo les dije, hace muchos años cuando yo empezaba el instituto bíblico, había una clase que se llamaba teología, que la lleva uno por 3 años consecutivos. En el primer libro que nos dieron, en la primera página, decía este pensamiento. Hasta ahorita, Dios no ha hecho nada sin el hombre. Y el hombre no ha hecho nada sin Dios. Ese pensamiento con el que yo deseo que te quedes en este día. No toda la obra es de nuestro Dios. Nosotros somos parte fundamental de esa obra. Y no toda la obra es de nosotros. Dios es parte fundamental de esta obra también. Entonces, si podemos decirlo, si hasta ahorita Dios no ha hecho nada sin el hombre y el hombre no ha hecho nada sin Dios, ¿qué esperas? Deja de conocer a Dios solamente textualmente. Actívate. Busca de Dios. No importa que estemos en la pandemia, no importa que estemos en medio de una tormenta invernal ahorita aquí en los Estados Unidos. Estas son cosas secundarias. La obra de Dios nunca cesa. La obra de Dios nunca para. Hermano, hermana, ese es el mensaje que Dios me dio. Esa es la motivación que traigo ahorita en mi vida. Dios me ha reinstalado una vez más en varios proyectos que había dejado abandonado a causa de las circunstancias que están pasando alrededor de mi vida. Porque reconozco que no quiero
solamente conocer a Dios textualmente. Quiero conocerlo al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios de nuestro Mesías. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Si ha sido de bendición este video para ti, por favor, déjanoslo saber y espero que lo puedas compartir con otra persona. Dios te bendiga.